Buen día para todos mis hermanos, estamos en un episodio más de nuestros podcasts con el fin de bendecirle, de que este tiempo sea un tiempo donde usted pueda poner este audio y le bendiga y sea un tiempo donde sea edificado. Y estamos en Manantial de Avivamiento MZT, ahí va a encontrar videos en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok también. Y como les digo que en Face ponemos nuestras predicaciones completas. Y bueno, ahorita el tema que casi siempre estamos manejando son entrevistas, son pláticas en donde queremos que la gente nos cuente cómo llegó a la iglesia, todo lo que hicieron en su vida, cómo llegaron a Cristo y todo eso. Entonces, pues tenemos testimonios muy bonitos, cosas increíbles que Dios ha hecho en las personas. Y hoy estoy contento porque hoy tenemos una joven. Y a mí me encanta que estén los jóvenes aquí en la iglesia y que haya jóvenes que Dios les ha hablado y que Dios los ha tocado. Entonces vamos a recibir a Gabriela. ¿Qué onda, Gabriela? ¿Cómo estás? Sabes que estoy nerviosa. ¿Estás bien nerviosa? Muy nerviosa. No te preocupes, no te preocupes. Pero ahorita se me pasa. Sí, se te va a pasar. Ahorita vamos a platicar. Bueno, pues comenzamos como es casi siempre, al principio preguntándote cómo llegaste a la iglesia. Llegué a la iglesia por mi tía Saide Ajá. hace casi 2 años, pero ya había venido antes. Mi tía me había invitado y no sé, lo que sentí cuando yo vine a la iglesia, venía muy mal y yo me acuerdo la primera vez que yo vine, estaba de aquel lado, estaba sentada y ya al último la pastora me habló y ya me dijo que ella me había mirado desde que llegué y ya empezó a orar por mí. Seguí viniendo unas veces y después ya no vine. Ajá. ¿Pero te miró la pastora y miró algo en ti o oró en algo en especial o qué? Sí, oró en algo especial. Ajá. Pero no lo quieres decir. No. Ok. Y ya, me gustó mucho el venir y voy a decir que nunca había sentido lo que yo sentí cuando vine a la iglesia esta. Uh-huh. Y me gustó. No sé, no puedo describir lo que yo sentí cuando vine, pero vine y dejé de venir. Ajá. Regresé cuando yo llegué a vivir con mi tía y venía muy mal, venía con una depresión y con una ansiedad que yo sentía que yo ya no podía, que yo decía, ya no quiero. Uh-huh. Yo sentía que todos los días vivía en una lucha, que decía, ay, me siento muy cansada, ya no quiero yo vivir así. Ya tengo 18 años y tengo años ya cargando con esto. O sea, yo ya no quiero, ya no podía. Y siempre he dicho que a mi tía Dios me la mandó en ese momento en el que yo lo necesitaba. Empecé a venir a la iglesia, pero me alejaba. Venía y no venía, iba y venía. Y hubo un momento en el que yo dije, ya no. Ya empecé a andar medio de rebeldona. Ajá. Y yo dije, a mí nunca me ha gustado esto. Yo nunca he sido así, yo no quiero esto. Yo no quiero esto para mi vida. Y fue cuando me empecé a acercar más a la iglesia. Fue cuando empecé a venir más. Y empecé a buscar más de Dios. Y porque era aparte un vacío que yo sentía que nada me lo llenaba. Que, o sea, no, por muchas personas que yo tenía a mi alrededor que decían que me querían, yo me sentía completamente sola. Decía, es que yo no tengo nada, yo no tengo a nadie. Y fue ahí cuando yo conocí el amor de Dios. Uh-huh. Y ahí fue donde ese vacío que yo sentía, y yo dije,
que solamente Él me lo podía llenar con su amor. Que de hecho, de eso fue lo que la pastora oró por mí la primera vez que yo vine. Ajá. Y siempre he dicho que es impresionante lo que Dios ha hecho en mi vida. Él cómo me ha sacado de ese hoyo en el que yo estaba, de esa depresión y esa ansiedad en la que no me dejaban avanzar, en la que cada vez sentía que estaba peor. Y que puedo decir que hoy estoy mucho mejor, en el que me siento muy bien. Sí, y fíjate, Gabriela, qué tan importante es el que tú puedas compartir eso, porque cuántos jóvenes hay ahorita. Ojalá y este video podamos nosotros compartirlo y compartirlo con otra gente, porque cuántos jóvenes hay ahorita. Se me hizo muy interesante que tú dijeras cómo te fuiste llevando a vivir una vida de poquito de rebelde, pero cómo te fuiste yendo, pues, o sea, qué te motivó o cómo te fuiste y tú solo decías, pero yo no soy así, pero cuántas muchachas hay que así las llevan o que así las invitan o tú cómo empezaste a salir o a andar de rebelde. Pues es que yo me sentía muy triste y yo decía, pues, de alguna manera tengo que sentirme feliz. Y yo empecé a salir. Yo vengo de una familia de músicos. A mí me fascina la banda. Fascina la banda. Ajá. Pero me gusta la banda. Pero a mí no me gustaba andar de fiesta. Me gusta mucho escuchar la banda, pero era como andar de fiesta, salir ahí a antro. No. Y ya, con lo mal que yo estaba, hay uno de mis primos en el que somos de la edad. Y con él hago todo, pues, ajá, siempre. Y pues él me invitaba. Y yo, pues vamos, y vamos, y vamos. Y en el momento, claro que te sientes feliz, claro que, ya. Sí, lo disfrutas, ¿verdad? Pero el siguiente día, el vacío sigue ahí. Y no, yo no quería eso para mí. Yo no quería ir por la vida disfrutando el momento, ese día, el sábado, y todos los demás días de la semana sintiéndome completamente vacía, sintiéndome otra vez igual. Y fue cuando yo dije, ya no. Y estuve así como varios meses, fue como de mayo, agosto, septiembre, hasta ahí, y ya no. Ay, qué bueno. Y ya decidiste tomar la decisión, pues, empezar a venir para acá por tu tía y todo eso. Y se fue la ansiedad, se fue la depresión. O más o menos ahí vamos. Sí. Es muy raro cuando yo me siento ansiosa. Ya es muy raro. Fíjate qué pero bendición. Antes era muy seguido tenía las crisis de ansiedad. O tenía las crisis de depresión en que nada más quería estar acostada, nada más quería estar dormida. Y no hacía nada. No hacía nada, solamente estar deprimida y triste. Y ahorita ya estás estudiando. Ya estoy estudiando. Voy al gimnasio también. ¡Qué bendición! ¡Ay, qué chilo, qué chilo! Pues ya, fíjate qué hermoso es el Señor y cómo te cambió la mente, cómo te cambió todo. El Padre, pues llegar con Él y estarlo buscando, ¿verdad? Y Dios es fiel porque lo que está pasando ahorita en tu vida no va a parar. No va a parar. Él es fiel siempre. Es muy bonito conocer el amor. Amén. De Dios. Amén. ¿Quieres decir otra cosa? ¿O te veo como que quieres decir algo? Como que te quedas así. No, todo bien. Qué bueno. Y la hermana Saide, pues es una bendición, ¿va? Sí, una bendición en mi vida, mi tía. Siempre. Desde el momento que yo llegué a vivir con ella. Es una chulada la hermana, sí. O sea, desde que te empezó a traer para acá y te ha metido a su familia como su hija normal. Y es impresionante.
Y también hace poquito te acabas de bautizar, ¿verdad? Voy a bautizar. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué te impulsó a bautizarte? ¿Cómo? No sé. Quiero decirles a los jóvenes o a la gente que nos está viendo que Gabriela, para estar aquí, porque tiene mucha vergüenza, tiene muchas cosillas así que le dan pena y todo lo demás, pero está luchando para saber que hoy este testimonio que vamos a compartir con ustedes a muchos jóvenes les puede bendecir y se pueden sentir bien bendecidos, ¿verdad, Gabriela? ¿Eh? Yo, cuando empezaron a decir eso del bautizo, yo quería, pero no quería. Estaba dudosa. Ajá. Y yo empecé a platicar con mi tía. Ya mi tía, lo único que te puede dar la respuesta es el Señor. Pídele a Él que te dé el entendimiento. Y así lo hice. Y yo le pedía mucho que si era mi momento, que si era Él lo que Él quería para mí, que me diera ese entendimiento, pues. Porque yo sentía que había cosas que yo no las entendía. Ajá. Y por eso era entre el sí y no. Pero le pedí y me aclaró mi mente. Ajá. Y pues me bauticé. Tuvimos algunas clasecitas aquí. Se bautizó también la muchacha, la novia de José Luis, ¿verdad? También se bautizó aquí. Alicia, se bautizó. Y pues sí, bien jóvenes. Los bautizamos ahí como unos 7, 8 jóvenes, yo creo. Los demás ya estaban un poquito más grandes, pero ustedes fueron una bendición. Y es bonito porque fíjate que hoy en día el diablo se está robando la juventud. El diablo está poniendo todo tan fácil para los jóvenes, pero pocos de ellos se ponen a pensar en lo que tú pensaste, pues, y el vacío, ahí sigue. Yo cuando me convierto al Señor, por eso me convertí a Cristo. Yo no me convertí porque yo andaba en drogas, en alcohol, nada de eso, no. Pues yo me convierto porque yo me consideraba un muchacho normal, actuando, haciendo, pero con un vacío dentro de mi corazón. No es un vacío afuera, es un vacío que está aquí adentro y que nadie lo puede llenar porque te puedes ocupar, puedes andar aquí, puedes andar allá. Yo me acuerdo una vez que estaba en un lugar que se llama el Frankie O, que ya lo cerraron hace muchos años, pero yo me acuerdo que yo estaba ahí y estaba ahí en la fiesta y todo el asunto y yo sintiéndome solo, vacío. ¿Qué onda? ¿Por qué me siento así? Pero yo pienso que era cuando ya también Dios dice, hey, hay algo mejor. No, hombre, yo me volví loco cuando me hice cristiano. Me volví loco porque me sentí feliz, contento, se me olvidó todo, se me quitó la amargura, pero traía mucha amargura, a pesar de que era un muy payaso siempre en la escuela, en la secundaria y todo eso, era medio payaso, pero era bien amargado, mi corazón estaba muy amargado, muy solo, muy triste, y llego a Cristo y se me quitó todo eso, una bendición enorme y todo, y pocos pensamos en eso que tú nos acabas de decir, Gabriela. Yo tenía esa amargura, con todo el mundo quería estar peleando. Con todo el mundo peleaba. Por cualquier cosita estaba enojada. Todo me ponía de mala. Sentía que, ay, no me hablen, no me molesten, no me molestan. Y ahorita sí peleo con la gente, pero ya lo hago de broma. Ajá, Ya no es de verdad. Ya no tienes eso adentro, pues, No. el odio que... Todo ese resentimiento que yo sentía, ese coraje que traía, ya no. Qué bueno, no, Dios te va a bendecir muchísimo. Que de hecho hay gente ahí en la tienda que me dijo, tu semblante ha cambiado y tú estás hasta más relajada. Yo, Sí, porque sí, pues yo me acuerdo cuando en aquellos tiempos que tú venías, que una vez se fueron y te queríamos invitar, te invitamos a comer y no quisiste ir con nosotros porque te querías ir a tu casa, ¿verdad? Encerrarte. sí. ¿Te acuerdas? Iban a los elotes. Íbamos a los elotes, yo no había quise uno, ir. Yo me quise ir a la casa, no quería estar cerca de nadie. Ajá. Yo me acuerdo cuando recién en aquellos años que, bueno, no hace mucho, pero que era más de un año, ¿va? Y todo, y ahora llegaste, te bautizaste y está el Señor obrando bien bonito en ti y ya se te quitó ese rencor, ese resentimiento que tenías. Qué hermoso. Era
también había mucho coraje, tenía mucho coraje a mis papás. Que fue por lo primero, de lo primero que yo le pedía mucho al Señor, era que me ayudara con ese coraje que yo sentía por mis papás. Que yo no quería tener ese coraje por mis papás, que me ayudara a perdonarlos. Que solo Él sabe por qué hace las cosas y por qué pasó así. Y sí, me ha ayudado mucho. Ajá, ¿y qué fue lo que pasó con tus papás? O sea, ¿se separaron ellos? Sí, yo no crecí con mi papá. Ah. Mi papá tiene 18 años en Las Vegas. Y cuando yo estaba chiquita, había mucho desprecio hacia mí. Y era más para mi hermano. Como fuimos creciendo, ya no. Ya fue siendo como... Parejito. Sí. Pero al igual era algo que yo traía. Que el desprecio que yo tuve de mi papá. Y me costó mucho. Mucho me costó. También el entender el por qué se había ido. El por qué nos había dejado. Si según era para una mejor vida, y creo que esa mejor vida no la tuve porque me hizo mucha falta. Que siento que muchas cosas que yo pasé quizá no las hubiera pasado si él estuviera, pero solo Dios sabe por qué hace las cosas. Y con mi mamá nunca tuve una buena relación. Nunca he tenido una buena relación con mi mamá. Mi mamá y yo tenemos el mismo carácter y chocamos mucho. Y era... Con mi mamá, no. ¿Y tu mamá se volvió a casar? Sí, se casó. Tengo un hermano más chiquito. Que también siempre he dicho que mi hermano llegó también a alegrarme la vida. Ajá. Siempre he dicho que mi hermano llegó a alegrarme la vida. Yo a mi hermano lo crié. Crecí con mi hermano. Bueno, más bien maduré con mi hermano. Porque mi mamá trabajaba y yo tenía que cuidarlo. Fueron muchas cosas que yo tuve que aprender a hacer porque yo tenía que cuidar a mi hermano. O sea, si no sabes hacer comida, tenía que enseñarme porque tenía que darle de comer a mi hermano. Porque había veces que mi mamá tenía que trabajar todo el día. Y me fui enseñando y digo... ¿Y estudiabas ahí? Sí, pero me salí a estudiar porque tenía que cuidar a mi hermano. Porque a veces batallaban mucho para cuidar a mi hermano. Pues yo tenía que cuidarlo. Era o dejaba de trabajar mi mamá y nos moríamos de hambre, Ajá. o lo cuidaba yo. Ajá. Y así estuve años cuidándolo. Y la verdad me enfadé. Y que yo no podía hacer nada. Te hiciste mamá, pues. Haz de cuenta, era su mamá. Era. Y yo no podía hacer nada porque yo tenía que estar cuidando a mi hermano. Y cuando yo ya no quise cuidar a mi hermano, tuve muchos pleitos con mi mamá. Y fue cuando ya me empezaron a correr de mi casa. Porque una vez en específico yo iba a ir a Culiacán con mi abuela. Y ese día me dijeron mi mamá, no, pues no, porque no hay quien cuide a tu hermano. Pero ahí estaba su esposo en la casa. Pues yo se lo dejé y me fui. Y como me fui, pues me corrieron. El papá de él, pues. No, era otra pareja de mi papá. Ah. Y me corrieron de mi casa. Volví y me volví a quedar ahí. No. O sea, te corrieron, pero de todas maneras te metiste tú. Ajá. Pero ahí vivía una vida con esa pareja y mi mamá. Era puro pleito de ellos dos. Sentía que eso me generaba mucha más ansiedad. Del mirarlos de pleito. Soy muy nerviosa. Y el mirarlos de pleito, el que sea en cualquier momento que le pegue, le haga algo, me daba mucho miedo. Y empecé todavía con mucha más ansiedad. Y estaba también cansadísima de vivir así. Es que la ansiedad no es como algo que traemos en el cuerpo. Es algo que se va desarrollando por una cosa o por otra, por situaciones que pasaron, por ausencias y por cosas que vivimos, y se empieza a desarrollar esa ansiedad, pues, ¿verdad? Entonces, pues al momento de que estabas ahí, te sentías como desprotegida, o se desarrollaba, o te crecía más. Sí,
Mira. Híjole, Gabriela, ¿y cómo lo hiciste? De ahí ya te volvieron a correr. Me fui a Tijuana. Cuando llegué, me corrieron. Y regresé a vivir con mi mamá porque estaba embarazada. Y iba a nacer la niña. Y yo siempre dije que... Tu mamá te trajo para que le ayudaras a cuidar a la niña que iban a hacer ahora. Yo siempre dije que eso fue así. Ajá. Fue así. Que era nada más para que ahora yo cuidara a la niña. Pero dije, ay, pues lo hago. No pasa nada si lo hago otra vez. Y si lo volví a hacer, era volver a perderme a mí y volver a perder todo. Pues al final la niña falleció Se murió la niña. y pues me corrieron de mi casa. Y fue cuando tuve un pleito con la pareja de mi mamá. Y pues ya fue cuando me fui a vivir con mi tía. Porque algo que me pegó mucho fue el que mi mamá hubiera elegido a su pareja en lugar de a mí. Híjole. Pero Qué común, ¿verdad? Qué común es eso. De que la gente las mujeres eligen más a la pareja que a los hijos a veces. Y es bien duro eso, pero pasa. Y pasa, y aquí lo estamos viendo contigo. sí, pero ya la perdoné. Amén. Amén. Ya la Sí, perdoné. porque el perdón no es si la gente lo merece o no lo merece. El perdón es algo que a nosotros nos sana y que a nosotros nos limpia, a nosotros nos bendice el perdón. Y andamos más a gusto con la gente. Ya la perdoné y he aprendido a llevarme mejor con ella. Bendito sea el De Señor. hecho, yo estaba ahí con mi tía y ahí estábamos. Y Qué bonito. antes no podía ni mirarla porque yo sentía que me amargaba. Sentía que me ponía de malas mirarla. Decía, no, es que no la soporto. Y le decía a mi tía, es que me pone de malas mirarla, me pone de malas hablar con ella. Pero ya no, ya Qué bonito. él disfrutó el tenerla cerca. Y pues sentir que a pesar de todo, ya no le tengo un resentimiento, sino que ese amor. Volvió a crecer. Qué bonito. ¿Y tu hermana, cuánto tiempo tenía cuando falleció? No duró nada, nomás duró como 5 días y falleció. Nació enfermita, pues, y todo. Sí, Y duró como 5 días y falleció. Que de hecho, a mi mamá la mandaron a Culiacán y yo fui la que estuvo con ella. Y o sea, no manches, o sea, yo estuve contigo. ¿Cómo me vas a preferir? Yo siempre he estado contigo, yo todo contigo. ¿Cómo vas a preferir a tus tu hijos, pareja en lugar de a mí, que soy tu hija? Y me pegó mucho. ajá. Me pegó ese año, me pegó mucho. O sea, la muerte de mi hermana, mi mamá me hubiera corrido. Luchando con la depresión, con la La ansiedad. Pero mira, ve ahora, estudiando, yendo al gimnasio, viniendo a la iglesia, te bautizaste, platicando con tu mamá, sintiéndote feliz de ver a tu mamá, sintiéndote contenta. Qué milagros hace el Señor, qué bonito. Ah. Sobre todo, siendo feliz. Amén. Eso es lo más importante. ¿Tienes algún verso, Gabriela, o alguna historia de la Biblia que te haya impactado, que tú hayas dicho, a mí me gusta escuchar esa parte o me gusta ver esa parte? Es que hay un versículo que siempre, desde un principio me ha gustado mucho, que es el de no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Ajá. No sé, no me pregunten cuál es porque no sé. No le Pero hace, pero ese- eso es lo importante. Ese Porque, me gusta mucho. ajá, y al final de cuentas, eso es lo importante de la Biblia. No, hay gente que pues sí, por cuestiones de tiempo y de lo que tienen que hacer, se aprenden versos, capítulos y todo eso, pero lo importante de la Biblia es sacar la sustancia que tiene ahí el Espíritu Santo para nosotros, el verso que tiene, para poder compartirlo y poder decir, ese verso está muy bueno. A lo mejor hablamos en la breve charla, aunque ya la traigo lista, pero a lo mejor metemos ese verso en la breve charla. ¿Verdad? No se preocupen por nada, oren por todo. Oren por Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues ya dejamos en paz a Gabriela, que es un testimonio impresionante, precioso, que nos ha bendecido muchísimo, muchísimo el hecho de ver cómo cambió su vida. Y para los jóvenes,
que se den cuenta, jóvenes, que hay un milagro, que hay una bendición esperándolos a ustedes, que se den cuenta que tú vas a la universidad, vas a la escuela y no sabes lo que está pasando tu compañero ahí a un lado, no sabe lo que está viviendo, pero si le hablas de Jesús, si le compartes el evangelio, pues es una bendición tremenda para ellos y les podemos dar esa esperanza que está ahorita aquí, que nosotros estamos viendo el cambio radical y tan hermoso con Gabriela, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y nos vemos para el próximo episodio.